Esta temática de las perspectivas teóricas la incorporo por primera vez este año. Siempre habíamos apuntado directamente a hablar de los modelos, pero yo encontré en este libro, Arencibia, Arencibia, que es un libro que les cuento que lo encontré en forma digital, que ni siquiera tiene, no sé si está editado, ustedes lo tienen en la bibliografía de LG1, van a ver que está el libro completo porque no puedo cortar partes, pero yo les voy a indicar bien qué páginas necesitan para cada parte, ¿no? ¿Qué dice este autor? Que además es un autor que nosotros ya habíamos trabajado en las investigaciones y es como un poco más actual que todo lo otro, pero nosotros tenemos una bibliografía en orientación que es muy europea, muy española sobre todo, porque la orientación educativa se trabaja como una carrera aparte, tanto en España y en algunos países europeos como en algunos países latinoamericanos. En algunos casos es una especialización, en otros casos es directamente una carrera que apunta mucho a lo psicológico. Em, y bueno, y este autor nos había gustado porque tiene una mirada un poquito más integral de la orientación y de allí me gustaría que ustedes leyeran las perspectivas teóricas. Cuando habla de las perspectivas, dice, bueno, esto también históricamente, entre 1900 y 1930, hubo como un boom de una perspectiva psicométrica. ¿Por qué? Porque hubo un boom del uso de los test de inteligencia, test de rendimiento académico. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los test? Son instrumentos supuestamente rigurosos, confiables y válidos, eh, y que se pueden usar en una población así como bastante grande, ¿no? Pero también responden como a un modelo a ver, no me sale la palabra, experimentalista, donde todo, la inteligencia, el rendimiento, las capacidades, tiene que ser medido, observado, tiene que ser objetivo, como muy positivista, esa era la palabra que no me salía. Entonces, bueno, hay una crítica a este modelo y después pasan a usarse otras fórmulas de diagnóstico como la observación directa y la entrevista, que son, por supuesto, técnicas más cualitativas y que tienen sus desventajas también porque son como más individuales y entonces ahí cuando ya querés hacer un diagnóstico usando este tipo de técnicas o de estrategias, es mucho más costoso, por ejemplo, no sé, en una población escolar es mucho más costoso, ¿no? Usar este tipo de técnicas. Pero lo importante es saber que existe este modelo, esta perspectiva teórica. Si yo me centrara en esta perspectiva teórica, sería una perspectiva que mide sobre todo lo que tiene que ver con la psicología. Luego tenemos la perspectiva médico-clínica, que fue como eh, avanzando y esto tiene que ver también con cómo el enfoque se fue haciendo como más cara a cara. Se fue convirtiendo justamente desde el medir de los test generalizados a una medición un poquito más centrada en la psicoterapia, en el diagnóstico, no medición, sino en un diagnóstico más centrado en la psicoterapia, más centrado en las capacidades y las aptitudes, pero en forma individualizada. Y los tres
enfoques o perspectivas siguientes ya son como mucho más integrales. Fíjense, la perspectiva humanística, que yo voy a leer, perdónenme, tengo mi machete acá, destinadas a humanizar la escuela y la orientación. Y entre ellos, por supuesto, a quien podemos encontrar si no es a Rogers, nuevamente aparece. Es una perspectiva que tiene en cuenta la pedagogía, pero centrándose en el desarrollo personal, los intereses y los valores humanos. Luego tenemos la perspectiva sociológica, donde se tienen en cuenta las variables socioeconómicas y culturales, las que determinan en gran medida las decisiones profesionales. Y por último, la perspectiva didáctica, que creo yo que es la que más se relaciona o es la perspectiva que nosotros deberíamos eh, asumir fuertemente. Yo en vez de llamarle didáctica le llamaría pedagógica, porque me parece que es más abarcativa y más relacionada con lo nuestro. Y es la que nosotros deberíamos asumir como profesionales de los servicios o los departamentos de orientación, pero también siendo formadores de orientadores, o sea, siendo formadores de otros profesionales, de otros profesores o maestros o docentes, pero que también tengan una perspectiva de ser orientadores. Cosa que si nosotros pensamos hoy en cómo están formados los profesorados, por ejemplo, los profesorados de la Facultad de Filosofía y Letras, no tienen prácticamente en ninguna parte de su formación algo que los haga pensar que no solamente son profesores de la disciplina específica, sino que además tienen que ser tutores, orientadores en algún aspecto de sus alumnos. Esto de las perspectivas teóricas, ustedes verán que yo estoy hablando como si estuviera con ustedes, ¿no? Después vamos a ver cómo subimos este video para que no sea tan pesado. Pero, ¿por qué me interesó ponerlo? Porque las dos primeras perspectivas son perspectivas que nosotros no estaríamos en condiciones de, o sea, a ver, las dos primeras perspectivas son perspectivas específicas de determinados profesionales. La psicométrica del psicólogo y el psicopedagogo. La clínico-médica, quizá también de algún psicólogo y de un médico. Pero sí, en nuestra formación podemos asumir enfoque humanístico, sociológico y didáctico o pedagógico, como a mí me gustaría llamarlo. Y de alguna manera, en las escuelas, los servicios de orientación están conformados por profesionales que asumen este tipo de perspectivas. Y nosotros tenemos que trabajar en esos equipos en forma interdisciplinaria. Y entonces tenemos que tener esa visión amplia de qué pasa con lo sociológico, qué pasa con lo humanístico, también qué pasa con lo psicométrico y lo clínico, si es que existieran en un servicio de orientación, pero siempre pensar que todas las acciones que se hagan en las instituciones relacionadas con la orientación educativa tienen que tener un enfoque, tienen que tener un sustento teórico. Y yo puedo sustentarme en alguno de estos cinco puntos, en uno, o en dos, o en tres, o en todos. Bueno, modelos de orientación. ¿Qué se entiende por modelos de orientación? ¿Y por qué están relacionadas con las perspectivas? Las perspectivas eran el fundamento teórico o el enfoque teórico desde el cual yo me paraba. El modelo tiene que ver más con la práctica, ¿no? Porque un modelo es una guía para la acción.
Son distintas formas de realizar la intervención. Por supuesto que está relacionado con el marco teórico que le va a dar referencia a esa intervención, pero me da pautas para la actuación práctica. Estas son las notas que yo rescato de las diversas definiciones de modelo. Ustedes, si leen a Matas Terrón, que es un artículo, van a encontrar, bueno, de modelo para la ciencia, el modelo, distintas definiciones de modelo. Yo rescato estas características de lo que es un modelo. ¿Por qué? Porque me interesa que pensemos concretamente nosotros como profesionales en ciencias de la educación, ¿de qué manera vamos a trabajar? Y entonces ahora yo les voy a decir cuáles son esas formas que asumen los servicios de orientación y que asumen las escuelas y que nosotros tenemos que tomar posición frente a eso.